Estamos ya al aire. Bueno, después de la dosis de emoción al comienzo de la presentación, vamos a presentarle al país los resultados de la evolución del índice de precios al consumidor para el mes de agosto de 2019. Como es habitual, miremos el comportamiento de las variaciones mensuales de cada una de las 12 divisiones de gasto que componen la nueva canasta con la cual venimos trabajando desde el mes de enero de este año. En este mes de agosto, la variación mensual líder es la de la división de restaurantes y hoteles, con una variación de 32 puntos básicos, pero lo importante de este resultado es cómo alimentos y bebidas no alcohólicas, que era la variación líder en el mes anterior y en meses anteriores, pasa a tener un efecto corrector muy importante, especialmente causado por el comportamiento de alimentos como la arveja, el tomate de árbol, la cebolla, los plátanos, el tomate y las papas, que generan una corrección importante que vamos a ver más adelante. Entonces, en este mes tenemos que el efecto de alimentos y bebidas no alcohólicas consumidas al interior del hogar, pues no es el que está causando problemas en el comportamiento de la inflación, sino que al contrario está corrigiendo fuertemente el comportamiento de la inflación. Entonces, el mes de agosto de 2019 es un mes de corrección en términos técnicos del comportamiento de la inflación. Es así como de toda la inflación que se acumula a partir del comportamiento de cada una de las divisiones de gasto, vemos que del total de la inflación mensual para el mes de agosto del 2019, 5 puntos básicos lo está explicando la división de alojamiento, agua, electricidad y gas, de los cuales todos los 5 puntos básicos están asociados con los arriendos, el comportamiento de los arriendos, los servicios públicos, un conjunto de agua, alcantarillado, servicios de copropiedad y gas suman un punto, pero la buena noticia es que sigue la electricidad corrigiendo sus tarifas y por consiguiente la electricidad contribuye a un punto básico negativo y por eso tenemos que los 5 puntos básicos de alojamiento, agua, electricidad y gas están explicados por el arriendo y la corrección importante que estamos viendo en el servicio de electricidad desde meses anteriores. Restaurantes y hoteles explica 3 puntos básicos específicamente por la comida fuera del hogar, es decir, la comida rápida y el corrientazo, llamémoslo así, que la mayoría de las personas que trabajan están consumiendo. Tenemos 3 puntos básicos de comportamiento de aporte a la inflación en el mes de agosto. Transporte aporta un punto básico explicado fundamentalmente por el ajuste de la tarifa de transporte urbano en la ciudad de Cali, 200 pesos en Cali, y además tenemos un pequeño efecto dólar en las tarifas de pasajes internacionales que nos llevan a que ambos factores contribuyan a un punto básico de la inflación en el mes de agosto. Vemos que por el contrario, alimentos y bebidas no alcohólicas corrige, es decir, reduce en 2 puntos básicos el comportamiento de la inflación, que está explicado por un resultado neto de 7 puntos básicos positivos explicados por el mango y el arroz y una corrección de 9 puntos básicos negativos explicados 1 por la arveja, 1 por el tomate de árbol, 1 por la cebolla, 1 por los plátanos, 2 por el tomate y 3 por las papas. Entonces, como lo decíamos inicialmente, los alimentos al interior del hogar tienen una importante corrección en el mes de agosto, lo que nos permite ver cómo el efecto de alimentos en la inflación anual empieza a corregirse, ya ahora es del 6.42%, ligeramente inferior a lo que teníamos en el mes de julio
del 2019. Lo interesante es que apenas 3 rubros, el de alimentos y bebidas no alcohólicas, el de educación y el de bebidas alcohólicas, están por encima del 3.79%, que era el valor de la inflación que teníamos anualizado al mes de julio del 2019. Acuérdense que empezamos el año con una cantidad, casi 6 divisiones de gasto por encima del comportamiento anual de la inflación. Eso nos permite anunciarle al país que la inflación mensual del mes de agosto fue de 9 puntos básicos, inferior en 3 puntos básicos al agosto de 2018 que nosotros habíamos observado con 12 puntos básicos. Y en lo que tiene que ver con la inflación anual, vemos una corrección importante de la tendencia alcista en la inflación, que en el mes de julio estaba en 3.79% y ahora está en un 3.75%, que como lo pueden ver es el resultado de estar por debajo de la media de las expectativas de los analistas que estaban apostándole a 15 puntos básicos en el mes de agosto a la inflación mensual. Estamos en 9 puntos básicos y a estar muy cerca, ya no estamos tan lejos del comportamiento de la media anualizada que estaba en un 3.70% con una realización de 3.75%. Entonces aquí lo que nosotros les estamos presentando es el comportamiento de la inflación anual para todo 2017, todo 2018 y lo que va a ocurrir en 2019, y resaltamos que la tendencia alcista por primera vez se corrige con una contracción de la inflación anualizada al 3.75%. Cuando queremos analizar el comportamiento de esa variable por ciudades, vemos que Pasto y Popayán comparten liderazgo de ser las ciudades con mayor inflación mensual para agosto del 2019, y por el contrario tenemos un grupo importante de ciudades como Neiva, Cúcuta, Santa Marta, Montería, Cartagena y Valledupar con variaciones negativas de su inflación mensual, y específicamente Valledupar con una caída de 31 puntos básicos en la inflación mensual que nosotros reportamos continuamente al país. ¿Qué pasa en Pasto? En Pasto los arriendos están creciendo casi al doble del tope legal. Eso significa que están creciendo aproximadamente al 6-7%, que en términos mensuales lleva a variaciones del 0.6% que ustedes están viendo acá. Para el caso de Pasto, las frutas frescas explican un comportamiento positivo causado efectivamente por el mango, como lo dijimos inicialmente, y en el caso del arroz, a nivel nacional estamos teniendo un menor aprovisionamiento de arroz que lleva a que el arroz esté generando inflación en varias ciudades del país. Y por el contrario, para Pasto tenemos unas pequeñas contribuciones negativas en las cuales se destaca el efecto correctivo de la papa a nivel nacional que hace presencia en Pasto. Para el caso de Valledupar, que es la ciudad que tiene la inflación de 31 puntos básicos negativos, pues tenemos que la principal causa de esos efectos negativos es la corrección de tarifas de electricidad, que explica 9 puntos de corrección. El efecto correctivo de la cebolla, ustedes saben que la cebolla cabezona, blanca y ocañera está en cosecha y por consiguiente tenemos una abundancia que lleva a una reducción importante de los precios, en el caso de Valledupar del menos 20%. Los plátanos también entraron en cosecha, tenemos un mayor abastecimiento de papa, y el efecto regulatorio de la condición de frontera de Valledupar pues lleva a que tengamos un comportamiento negativo de los precios de los combustibles. A Bogotá le va mejor que a todo el país. Todo el país estuvo en 9 puntos básicos, Bogotá en 8 puntos básicos, en donde nuevamente el mango explica 5 puntos. Son frutas frescas, pero la más importante ahí es el mango. Frutas frescas con el protagonismo del mango explica 5 puntos básicos, y eso nos permite
presentarles a ustedes que este mes, al contrario del mes anterior, en donde veíamos casi que una inflación generalizada asociada con combustibles, este es un mes neutro en relación con los combustibles, en el que tenemos ciudades como Pasto y Riohacha, que tienen incrementos en los precios de los combustibles, pero asociados a que la demanda sobrepasó rápidamente los límites o la cuota que tienen asignados estas ciudades de frontera dentro del contexto regulatorio de precios de los combustibles, cosa que no sucedió en Valledupar y específicamente en Valledupar, y en Bogotá lo que tenemos es que ustedes saben que los precios de los combustibles son un tope indicativo y la libertad de precios pues lleva a que las estaciones de servicio, que han sido fuentes para el cálculo de la inflación, nos permitan reportar un crecimiento negativo de menos 0.25% o 25 puntos básicos negativos. La electricidad sigue corrigiéndose en el Caribe. Tenemos a varios municipios, la mayoría, a varios departamentos, a varias ciudades, perdón, del Caribe colombiano con correcciones importantes, con la buena noticia que nosotros le estábamos presentando al país, que la inflación de regulados y la inflación de servicios públicos está teniendo una corrección importante. Al comienzo del año teníamos a la electricidad como protagonista en la causación de la inflación y ahora vemos una tendencia correctiva que es bien importante porque tenemos un efecto TU invertida en el comportamiento de la inflación anual. En el caso del tomate, pues lo que vemos es que las variaciones negativas tan importantes del tomate ya no las estamos viendo, pero es posible que tengamos un elemento de estabilidad precisamente porque el tomate, gracias a su abundancia, explicó una disminución de la inflación de alimentos, creo que en un punto. La tabla que siempre le presentamos al país con la nueva nomenclatura COICOP es posible ver cómo de esa inflación anual de 3.75%, si nosotros estuviéramos quitando el efecto de energéticos y el efecto de alimentos, pues esta inflación sería del 3.15%, muy cercana al intermedio del rango meta entre el 2 y el 4% que se ha definido para este año. Entonces, el día de hoy pues, presentamos una inflación con efecto corrección del 3.75%, que nos vuelve a poner en niveles de inflación de septiembre de 2017, de comienzos de 2015 y de mediados del año 2011, que es esta la gráfica de toda la serie histórica del comportamiento anual de la inflación desde la anterior base de diciembre del 2008. Como sabemos que todos pues, los analistas son bastante exhaustivos en el análisis de un posible efecto del dólar o del comportamiento del dólar sobre la inflación, aquí vemos en la mayoría de subclases en donde el dólar bien sea juega un rol de determinar el valor de los insumos, como por ejemplo en carne de aves, en carne de cerdo y derivados y en huevos, vemos que no hay contribuciones que puedan ser estrictamente positivas que nos permitan explicar que el dólar pueda estar generando inflación. En esencia, lo que nosotros estamos viendo es que la inflación de alimentos se corrige drásticamente por esos 9 puntos básicos negativos que explican la arveja, el tomate de árbol, la cebolla, los plátanos, el tomate y las papas, y eso permite que tengamos un efecto correctivo muchísimo más importante en la inflación de las clases pobres y las clases vulnerables dentro de los criterios de clasificación de ingresos que establece el DANE para el cálculo de la canasta de inflación. Esta pendiente es mucho más, la pendiente de corrección es mucho más inclinada para las clases pobres y vulnerables del país. Entonces, nuevamente dejamos
en resumen, el comportamiento de la inflación, 9 puntos básicos mensuales, una inflación año corrido del 3.03% y una inflación anual del 3.75%, que está por debajo de la realización del 3.79% del mes anterior. Muchas gracias. ¿Pregunta o son fulles? Listo.